Dios les bendiga a todos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero agradecerle al Dios Todopoderoso por esta bendición que Él me concede nuevamente el poder predicar la palabra del Señor a través de las redes sociales a la Iglesia de Cristo y también a aquellos que no conocen a Cristo como Señor y Salvador de sus almas. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. Nuestro templo radica en el 809 de la West Waters en la ciudad de Tampa. Hoy estaré hablando bajo el tema el pecado y sus consecuencias. Así que mis amados, busque su Biblia para que juntos podamos dar lectura a la palabra del Señor y ser grandemente bendecidos a través de ella. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que nos concede el poder predicar tu palabra. Que seas tú, oh Dios, bendiciendo tu palabra y que ella corra con toda libertad y sea glorificada. Salva, liberta, transforma y bendice a todo aquel que esté al alcance de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. El pecado y sus consecuencias, mis amados, no es otra cosa que la rebelión directa a un Dios santo y a su palabra de parte del hombre. El pecado, mis amados, separa al hombre de Dios y de todas sus bendiciones. Pero sobre todo, el pecado condena al hombre al infierno, a un lugar de tormento por toda la eternidad y separado de Dios. El pecado entró en el mundo y pasó a todos los hombres por medio del pecado de Adán. En Romanos capítulo 5, verso 12, nos dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amados, las consecuencias y el resultado de la rebelión, de la desobediencia de Adán, trajo una situación terrible, amado, a toda la humanidad, a todos los hombres. Dice la Biblia ahí en Romanos que el pecado entró por un hombre y pasó a todos los hombres. Para que el hombre pueda, mis amados, reconciliarse con Dios, primeramente debe reconocer su rebelión, su pecado. Debe arrepentirse y reconocer que es un pecador. Amado, esa es la muralla más alta, amado, que impide a la gente venir al Señor, que reconozcan que son pecadores y que se humille y acepten a Jesucristo como Señor y Salvador de sus almas. Lamentablemente el hombre que vive en su pecado está ciego, no puede ver la verdad, la realidad de la vida y de su condición espiritual. Piensa que está bien y que de esa forma puede vivir de una forma aparentemente cerca de Dios, aunque su pecado lo distancia cada día más y más. El pecado es una violación o una infracción a la ley y a los mandamientos de Dios. En Primera de Juan capítulo 3, en el verso 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado, amado, no es otra cosa que la violación a la ley de Dios, a los mandamientos, a su bendita palabra, preceptos y ordenanzas. Y cuando el hombre peca, desobedeciendo a Dios, desagradando a Dios, amado, Dios se distancia de él. Y de esa forma, amado, no es otra cosa que una infracción a la ley divina, a la palabra de Dios. El pecado no es otra cosa, amado, que saber hacer lo bueno y no hacerlo. Santiago capítulo 4, verso 17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando el hombre, amado, en su capacidad intelectual reconoce que está desagradando a Dios, que está violando la ley de Dios, amado, sus acciones se convierten en pecado
y el pecado distancia al hombre de Dios y le da la espalda al todopoderoso Dios. El pecado, mis amados, divide y separa al hombre de Dios. En Isaías 59, en el verso 2, la Biblia nos dice: pero vuestras iniquidades, vuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando aquel hombre ciego recibió la vista al ir al estanque de Siloé en obediencia a la palabra de Cristo y se lavó, regresó viendo y llegó a una conclusión real, bíblica, amado. Él dice: pero sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno hace la voluntad de Dios, a ese oye. Por eso cuando leemos en Isaías, en el capítulo 59:2, que vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, esa es una verdad bíblica. Dios no oye al pecador. La única oración del pecador que Dios escucha y responde es la oración del arrepentimiento, cuando el hombre reconoce su pecado y se torna nuevamente a Dios. El hombre, en su ignorancia y abierta rebelión contra Dios, no puede entender la gravedad y las consecuencias del pecado. Juan dice que el que practica el pecado es del diablo. En primera de Juan capítulo 3:8 nos dice la palabra de Dios: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amado, el hombre que vive en su pecado es hijo del diablo. Lo dice la palabra, lo dijo Cristo. Pero la verdad bíblica también es que para esta situación y condición del hombre, el hombre apartado de Dios, hundido en su pecado, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y es precisamente por el diablo lo que hace que el hombre se dé a toda clase de vicio, al alcohol, la droga, al robo y a la delincuencia, porque es un instrumento de Satanás. Por causa de su pecado, amado, Satanás toma dominio y posesión de él. Ya el hombre no tiene voluntad propia, se convierte en una marioneta, en un títere en las manos de Satanás. Hace lo que no quiere hacer. El hombre vive, amado, hundido, como les dije, en toda clase de vicio, de droga, de alcohol, de robo, de delincuencia, de toda depravación, porque vive en el pecado. Es un instrumento de Satanás. El que vive en el pecado, mis amados, sus pecados se hacen visibles al mundo entero. Por más que el hombre intente ocultar su condición espiritual, amado, todos sus pecados, amado, declaran a voz en cuello su condición espiritual delante de Dios. En Gálatas capítulo 5, en el verso 19 al 21 nos dice: y manifiestas son las obras de la carne. Esto es, amado, que manifiestas son sus pecados, lo que hay dentro del hombre. Jesús dice: lo que entra en el hombre no lo contamina, sino lo que sale del hombre. Por eso manifiestas son las obras de la carne, dice la Biblia, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías y envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice la Biblia, acerca de las cuales os amonesto, dijo Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amado, como yo suelo decir constantemente, Dios no puede llevar al pecador al cielo. El cielo dejaría de ser cielo si el pecador entrara ahí. Por eso Dios preparó un lugar para el diablo y sus demonios y todo aquel que le sirve, que se llama el infierno.
un lugar horrible, amado, preparado para el diablo y sus secuaces y para aquellos, amado, que sus pecados son manifiestos a todos. Estos no heredarán el reino de Dios. El pecado le roba al hombre el cielo. En 1 Corintios, en el capítulo 6, los versos del 9 al 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, esto es, no te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amado, esa es la condición del hombre. Aleluya. Pero el pecado también no solo hace todo esto, que el hombre viva en toda depravación y pecado, sino que también le roba el gozo, amado, al hombre. En el Salmo 51:12, el salmista David, después de arrepentirse y reconocer su pecado, escribió en este salmo: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Amado, cuando la amargura del pecado entra en el hombre, amado, pierde el gozo, la paz, pierde la esperanza en un Dios maravilloso y misericordioso, dispuesto a perdonar el pecado a aquel que se acerca a él humillado y le recibe como Señor y Salvador. El pecado tiene su recompensa, su pago: muerte. En Romanos capítulo 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, amado, esa palabra significa separación. Realmente, amado, llegará el momento cuando, como dice la Biblia, Dios hará diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve, y estará separado de Dios en un lugar de tormento por toda la eternidad. Y como lo que hace terrible, horrendo, el infierno no son las llamas, ni los demonios, ni el diablo. Lo que hace terrible, horrendo, el infierno es la total ausencia de Dios de ese lugar. Aleluya. Amado, en Ezequiel, en el capítulo 18:20, dice, mis amados, que el alma que pecare, hermano, esa morirá. El pecado lo separa de Dios. Terrible, amado. En Romanos capítulo 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado roba el cielo, amado. El lugar donde el alma del hombre desea estar. Acuérdese, amado, que desde el momento de la concepción, el espíritu y el alma, amado, es introducida en ese embrión. Y el hombre, amado, su alma y su espíritu desea estar con Dios, aunque sus acciones, amado, digan todo lo contrario, y su cuerpo lo lleve, amado, al pecado, y su conciencia cauterizada, su alma se encuentra incapacitada para servir y adorar a Dios. El pecado consume al pecador. Esta fue la experiencia del rey David y de todos los que viven en el pecado. El pecado consume al hombre de tal manera, amado, que no encuentra solución ni remedio a sus problemas. Y Satanás lo engaña y le quita la vida. El pecado consume. Y David lo dijo así en el Salmo 32, verso del 3 al 5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Amado, aleluya, David había ocultado su pecado, pero Dios perdonó su pecado cuando él pidió misericordia. Se humilló ante Dios y reconoció que Dios es 3 veces santo. Y que su pecado habían hecho que sus huesos se envejecieran en su gemir todo el día. Porque de día y de noche, dice él, se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano.
Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando el hombre, amado, se encuentra con Dios, cuando reconoce sus pecados y va a la presencia de Dios, Dios lo perdona. Alabado el Señor. Cuando uno confiesa todos sus pecados, sus transgresiones, como hizo David, y pudo explicar y declarar, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El pecado esclaviza al hombre, amado. El hombre, amado, vive en el pecado porque es un esclavo del pecado y de Satanás. En el Evangelio de Juan, Jesucristo hablando, hace ver que el hombre en pecado es un esclavo. Juan 8:34, Jesús dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En Romanos capítulo 6, en el verso 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedezcáis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia a la justicia? Cuando vivíamos sin Dios y sin esperanza, esclavos del pecado y de Satanás, amado, servíamos al pecado, obedecíamos al pecado para muerte. Pero gracias a Dios por Jesucristo, amado, que pudimos, amado, abrir nuestros ojos y nuestro corazón inclinarse a la obediencia a la palabra de Dios. Y la misericordia de Dios nos alcanzó, amado. Y hoy podemos levantar nuestra mano y adorar al Altísimo, porque Dios nos ha hecho libre. Al ver las consecuencias del pecado y la inhabilidad del hombre frente a sus pecados, porque eso es una realidad, amado. El hombre se encuentra incapaz, no tiene la habilidad de poder romper las cadenas, amado, las ataduras que lo han subyugado al pecado. Amado, Dios envió a su Hijo para destruir el pecado y al diablo. Cuando el hombre se da cuenta de su pecado, amado, puede confesar a Dios con sus labios y entender que Dios envió a su Hijo para destruir el pecado, tus ataduras y el diablo que te gobierna y te domina. En Hebreos capítulo 2:14 dice así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también, Jesús, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amado, las cadenas cayeron cuando Cristo llegó a nuestro corazón. Y para todo aquel que en Él cree, dice la Biblia, que no se pierda, mas tenga vida eterna. Amado, qué tremenda palabra de Dios. Por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él, Jesús también, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y a librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos, atados, prisionados al diablo. Si vienes a Cristo en este día, la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. La Biblia dice que Dios echará en lo profundo del mar todos tus pecados. Miqueas 7:19. Y no recordará ninguno de tus pecados. Ezequiel 33:16. Dios te llama hoy al arrepentimiento. En Isaías capítulo 1, en el verso 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amado, no importa cuán oscuros y negros sean tus pecados, Jesucristo, con su sangre preciosa,
Si tus pecados fueran como la grana, rojo como la nieve, serán emblanquecidas. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios ya no se acordará de tus pecados, como dice Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones, por amor de mí mismo, dice Dios, y no me acordaré de tus pecados. Aunque la gente te traigan a memoria tus pecados, tus faltas, Dios borra tus rebeliones y no se acordará más de tus pecados. Ven a Cristo hoy, Él salvará tu alma. Entrégale tu corazón al Señor. Reconoce que eres pecador. Arrepiéntate de tus pecados y Dios te salvará. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario no ha perdido su eficacia. Todavía la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Él pagó el precio por ti, para que tú en este día puedas aceptarle como Señor y Salvador de tu alma. Y Él salvará tu alma, limpiará tus pecados, escribirá tu nombre en el libro de la vida del Cordero en el cielo. Amado, no tendrá más memoria y te llenará de su presencia, de su Espíritu Santo, para que pueda vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús, si tan solo le aceptas como tu Salvador. Amigo, ven a Jesucristo, entrégale tu vida. No seas más esclavo del pecado, del vicio y de todo lo que desagrada a Dios. Dale una oportunidad a Jesucristo. Él murió por ti. Él salvará tu alma y vendrá y hará morada en ti, para que hoy seas templo de Dios, templo del Espíritu Santo de Dios. Él hará morada en ti si le pides en estos momentos: ven a mi corazón, oh Cristo. En Él hay un lugar para ti. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, mira el pecado y sus consecuencias, Dios mío, en la vida de aquellos que no te conocen, que hoy, Padre Celestial, han escuchado tu palabra y que vienen a ti arrepentidos, reconociendo sus pecados y deseando que tú los limpies de sus pecados, que los lance tras tus espaldas a las profundidades de la mar y que ya no tenga más memoria de ellos. Escribe sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Libértalos del pecado, del vicio, del diablo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre eterno, en Cristo Jesús. Amén, amén. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial, que radica en el 809 de la West Waters, en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. Quiero invitarles para este jueves de forma presencial en nuestro templo, en el 809 de la West Waters, en la ciudad de Tampa. Tendremos nuestro estudio bíblico. Todos son bienvenidos. Venga, mis amados, a estudiar la palabra de Dios, a ser edificado y bendecido a través de las escrituras de Dios. Dios quiere hablarte a través de su palabra. Le esperamos a las 7:30 este jueves en el 809 de la West Waters. Vamos a orar, mis amados, por aquellos que han podido conectarse y poder enviar su petición de oración, para que Dios ponga su mano y sane todas tus dolencias y todas tus enfermedades. Que Dios levante al caído, que sane al enfermo, no importando, amado, la enfermedad, el nombre que tenga, si es una enfermedad conocida o aún desconocida por la ciencia. El Señor cargó en Él, dice la Biblia, el pecado de todos nosotros, y por las heridas de Cristo nosotros fuimos curados. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que hizo ayer lo hará hoy.
Solo tenemos que creer. Vamos a orar, amado. Continuamos orando, mis amados, por mi mamá, por el papá de nuestro hermano Alex, la mamá de nuestra hermana Loani. Alabado Dios, Luis Cruz. Oremos también por nuestro hermano Nito, amado. Que Dios haga un milagro. Se encuentra aún hospitalizado en, amado, intensivo. Pero sabemos, amado, que Dios tiene el poder. Nos saluda Walter Pereira, Marisa Castillo, Raquel Correa, Roberto Morales, Carlos y Ana González, nuestro hermano Carlos y Miros Ortega, Marisol Román, Isabel Cordero, Mario y María Álvarez, Dios les bendiga. Y nos saludan desde el Perú, Marina Torreblanca y familia, Roberto Tavara, Adelardo Condori pide la oración por su familia. Estaremos orando también por ellos. Únase conmigo, mis amados, todos, en una oración de fe, creyéndole a Dios y a su palabra, que Él tiene poder para sanar toda enfermedad y toda dolencia. La Biblia dice que para el que cree, todo es posible. Y nos envía saludo también nuestro hermano Alexis Montalvo. Dios te bendiga mucho. Únase conmigo, amados. Vamos a orar. Vamos a confesar, amados, victoria y sanidad para el cuerpo de estos hermanos y hermanas. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, creyéndote a ti, a tu palabra, a tus promesas. Oh Dios, tú llevaste sobre el cuerpo de tu Hijo Jesús en la cruz el pecado de todos nosotros, pero también, amado Padre Celestial, creemos que tú también sanaste a todos los enfermos a través de ese sacrificio. Lo creemos, lo confesamos. Oh Padre, extiende tu mano, visita, toca, Señor, a aquellos que se encuentran enfermos. Amado Dios, te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. La gloria, la honra y la alabanza sean solo para ti, en Cristo Jesús. Amén, amén. No olvide, amados, este jueves a las 7:30, allí en nuestro templo de forma presencial, nuestro estudio bíblico. Venga a estudiar la palabra del Señor. Aleluya. En el 809 de la West Waters, en la ciudad de Tampa. A las 7:30 le esperamos y sabemos que Dios lo va a bendecir. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga.